Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un video más en su canal de Conoce Más. Y hoy estamos con una persona que es un poquito diferente lo que se encuentra haciendo en sus temas profesionales a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver aquí en este canal o en los episodios anteriores. Lo importante para mí siempre de este canal es poder darnos cuenta que en el mundo en donde estamos y específicamente ahorita en Monterrey, pues suceden muchas cosas a nuestro alrededor y de repente no nos damos cuenta de todo lo que tenemos aquí. Entonces la persona del día de hoy es alguien dedicado a la terapia, está de la mano y trabajando mucho con niños, niños con necesidades especiales y en el desarrollo en general de los niños. Tiene un centro dedicado a eso, pero queremos conocer su historia, queremos saber cómo nace para él también este interés de ayudar a los pequeños. Y hoy estamos con Miguel Raigosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darte la vuelta y animarte a estar por aquí porque vamos a platicar de ti. Adelante, adelante, lo que quieran. Bien, Miguel, pues parte de lo que decía yo ahorita en la introducción, pues es esto, ¿no? Conocer a las personas, conocer qué es lo que están haciendo, porque al final hay una historia siempre dentro de cada persona que por ende lleva a donde estamos ahorita haciendo lo que hacemos y pues es muy interesante lo que tú estás haciendo. Entonces me gustaría siempre inicio un poquito, tener un poquito de contexto con la persona, saber de dónde eres, cómo fue un poquito tu niñez, Miguel. Ok, mira, mi nombre es Miguel Raigosa, soy aquí originario de Monterrey, Nuevo León. Mi niñez la viví en Valle Verde, en la colonia Valle Verde, es un sector, ahí con mis papás, una infancia muy bonita, plagada de mucho amor, mucho deporte, mucha comunicación. Realmente tuve una niñez bastante sana. De niño, ¿cómo eras tú? Fíjate que de niño en algunas cosas yo era muy extrovertido y en otras cosas era muy introvertido. O sea, todo lo que tenía que ver con el deporte yo era extrovertido, pero en cosas un poquito más sociales yo sí era, o soy todavía un poquito introvertido. Me cuesta trabajo ser el centro de atención en algo que no sea relacionado con lo que a mí me agrada mucho. Me gusta mucho el deporte, practiqué mucho deporte, fútbol, y ahí yo me sentía como pez en el agua. Pero en cosas así más de socializar, más de fiestas, más de bailar en los bodas, 15 años, sí, soy todavía un tipo reservado, no me gusta exhibirme de esa manera. ¿Y cómo contrasta esto con tu familia? Un poquito, porque tengo la oportunidad de haber platicado también con Nadie, conocer, que en este caso es tu hermana, un poquito de personalidades diferentes, ella más extrovertida y tú un poquito más introvertido, como dices, a nivel social, ¿no? Ujú. ¿Cómo funciona esa dinámica dentro de la familia? Sí, fíjate que dentro del núcleo familiar sí somos extrovertidos. De lo que es mi casa, ahí con mis papás, mis hermanos, mi hermana en este caso, sí somos extrovertidos. Pero ya yo exponerme a otra situación que está fuera de mi núcleo familiar sí me cuesta trabajo. Y mi hermana pues tiene otro tipo de talentos completamente diferentes y la admiro mucho en ese sentido. Y entonces, pues fue gracias a la niñez que tuvimos, que mis papás siempre nos dieron la oportunidad de experimentar lo que nosotros quisiéramos. Entonces no hubo ningún tema en particular en eso. Me dices que eras deportista, ¿qué deportes eran los que más Fíjate, practicabas? fíjate que de chavito puro fútbol, soccer. Puro soccer, estuve con equipos de aquí de localidad, me gusta mucho, me apasiona mucho. Ya después cuando entré a la etapa de la preparatoria ya lo dejé, me dediqué más a estudiar. Y ya de grande me gusta mucho correr, no he tenido tiempo de correr nuevamente, pero correr, he corrido maratones, medio maratón, o sea, me gusta mucho también eso de estar, digo, solo. El correr, me gustaba correr solo, toda, todo Lincoln, todo lo que es donde pasa la ecovía, toda esa parte era de esos locos que andaban corriendo en la madrugada. En esos momentos que dices que eso fue durante la preparatoria, pues te dedicaste al estudio y de repente, pues estas actividades de rutinas de correr, ejercicio, empezamos también nosotros normalmente en la preparatoria a tomar una decisión de qué camino vamos a seguir profesionalmente. ¿Cuál fue la decisión por la cual tú te inclinaste, si tenías varias opciones y por qué te llamó la atención eso? Fíjate que yo soy egresado de la Facultad de Organización Deportiva. Por lo Okay. mismo que toda mi infancia fue plagada del deporte, mi papá, futbolista empedernido, siempre tuve esa noción yo cuando estaba desde la secundaria sabía que quería ser maestro, pero no sabía de qué. Entonces, ya conociendo el deporte, y una vez que supe que había una facultad de deportes y que me podía dedicar a eso, ahí fue donde empecé a tomar la decisión de estudiar en FOD. Y en la preparatoria dije,
o puedo pertenecer al equipo de representativo de la preparatoria 9 o me pongo a estudiar. Entonces yo dije, no, pues la verdad, entrenaban en la mañana, yo siempre había estudiado en la mañana y para eso me tenía que cambiar por el turno de la tarde o de la noche. Entonces dije, no, ya el fútbol aquí paró para mí, como hacerlo de manera así tajante o con mucha pasión, y me dediqué mejor a estudiar. Y eso fue, y ahí fue cuando me decidí a estudiar lo que finalmente terminé mi carrera. En FOD, ¿exactamente en qué te especializaste? Mira, en ese tiempo FOD era un tronco común en general. Salías con preparación para hacer gestiones deportivas, administración deportiva, entrenador, preparador físico o maestro de educación física, que yo inicié como entrenador de niños de soccer, a la vez como maestro de educación física. Entonces, ¿te especializaste o digamos que ya el camino que tú tomaste de forma profesional estudiando en la facultad fue hacia el tema de ser maestro o ser entrenador de algún equipos de fútbol o en Sí, general? porque mi papá, cuando yo estaba en la secundaria, mi papá tenía equipos infantiles de soccer. Entonces yo le ayudaba a mi papá a entrenar a los niños con los entrenamientos que a mí me ponían cuando yo era jugador, pues los empecé a implementar y me gustó. Entonces antes de entrar a la facultad, yo ya traía, digamos, que la experiencia de dirigir niños, de aplicar entrenamientos, etcétera. Entonces ya en la facultad fue cuando me especialicé un poquito más. Por eso esa fue mi primera área de trabajo. ¿Por qué dices que te fue fácil, te fue cómodo precisamente tener esa relación y esa enseñanza que al final, pues es una instrucción que le vas dando poco a poco a los pequeños dentro del ambiente del fútbol? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sí te gustó? ¿Qué fue lo que sí se te dio de forma personal para que eso te llamara la atención también? Fíjate que yo a esa edad, te hablo de los 16, 17 años, que empezaba a trabajar con niños, yo siempre había tenido la idea de trascender, de dejar huella, pero en ese momento yo no sabía qué era ni cómo hacerlo. Simplemente a través del fútbol, a través de los consejos, a mí me empezó a gustar dejar huella y ser reconocido. Entonces yo andaba por el barrio y veía a niños que yo entrenaba y me decía, mi profe, mi maestro. Y eso a mí me enaltecía mucho y entonces yo decía, yo tengo que ser un ejemplo. Entonces la idea principal fue dejar una huella, desde ahí, dejar una huella en los niños y y no sé, eso fue lo que más me gustó y después le fui dando forma a través del estudio. Empiezas tu carrera como entrenador, Ajá. ¿en alguna escuela o en algún lugar en especial? Sí, inicié primero cuando antes estaba todavía Club Cima, allá por Cumbres. Unos buenos amigos me dieron la oportunidad, Pilo y Rubén, me dieron la oportunidad de hacer mis pininos ya a nivel profesional, ya trabajando yo para alguien, recibiendo una paga simbólica, que es lo que a veces te digo bueno, platicaba yo con otras personas, que a veces los chavos no entienden que al principio cuando inicias tu carrera, a lo mejor no hay una paga simbólica, pero estás generando experiencia. Entonces ellos me generaron la experiencia y después trabajé ya con una experiencia ganada, me sentí con las tablas para poder aplicar para otros lugares ya más establecidos. Trabajé en la escuela del Barcelona cuando vino aquí a Monterrey, en las canchas del Río Santa Catarina. Trabajé en colegios ya un poquito de más prestigio. Y así fue como mi carrera fue iniciando hacia arriba. ¿Y en qué momento haces el cambio? ¿Qué sucede? En donde ahorita pues hablamos y vamos a platicar con más detalle acerca del centro que tú tienes en apoyo a los niños, pero es un poquito diferente al ambiente de entrenarlos para jugar Ujú. fútbol, ¿no? Es una situación completamente diferente, aunque sigues trabajando con niños. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿En qué parte del camino tú empiezas a darte cuenta de esta otra vocación, de dar terapia y trabajo con niños? Bueno, mira, esto se remonta todavía más atrás a mi infancia cuando tenía Ok. yo por ahí unos 8 o 9 años. Mi abuelo, en paz descanse, él era plomero y electricista. Esto me quedó súper marcado, pero para toda la vida. Yo le andaba ayudando a mi abuelo en una casa a trabajar, que andaba él arreglando unas cosas de electricidad, en el cuarto de una niña, fíjate. Y fue la primera vez a los 8 o 9 años que yo descubrí la discapacidad. Yo nunca había visto a una persona con discapacidad y menos una niña, casi de mi edad. Esa chiquitilla tenía aproximadamente unos 9 años y tenía una parálisis cerebral severa, con una hipotonía, tenía una silla de ruedas especial llena con un montón de aparatos a su alrededor. Entonces yo cuando la vi me generó mucho impacto, o sea, me pegó muy duro ver una niña de mi edad en esa situación, que no podía hablar, no podía controlar su cuerpo, muy comprometida física e intelectualmente.
Entonces yo llego a mi casa y le platico a mi mamá, casi llorando, yo te estoy digo de unos 8 o 9 años, y mi mamá al ser enfermera, pues tenía yo también ese contacto con la enfermedad y esa sensibilidad en ese sentido. Entonces ese fue el primer impacto, el primer acercamiento o experiencia que yo tuve con una persona con discapacidad. A raíz de eso, como que mi ojo clínico se empezó a desarrollar desde esa edad. Iba yo a un centro comercial y yo ya me fijaba más en el andar de las personas, el cómo hablaban, el cómo te veían, y yo decía, esta persona a lo mejor tiene algo. ¿Qué? No sé, a esa edad yo no sabía. Entonces ahí fue cuando me empezó a dar la cosquillita por ayudar. Entonces, fíjate que siempre he tenido también la suerte, porque es una buena suerte, de siempre donde yo he trabajado con niños, me llega un niño con una discapacidad. Entonces yo en ese momento, al no saber nada de la discapacidad, cuando ya trabajaba, digo, con los equipos de infantiles, yo decía, bueno, él quiere jugar fútbol, un niño con parálisis cerebral, que a lo mejor tiene un rango de movilidad muy bueno, pero no el regular como todos. Yo tengo que darle la oportunidad. Entonces yo le tengo que dar la oportunidad. ¿Cómo? No sé. Lo voy a tratar como cualquier otro niño normal o regular, tratarlo. Entonces ahí me llegaban de repente niños con síndrome Down. En ese momento yo no sabía qué era el síndrome Down. De repente me llegan niños con parálisis cerebral, con una hemiplegia, una hemiparesia, o etcétera. Y yo los hacía trabajar y los hacía parte del equipo. Y así fue como se me fue haciendo como que una historia de que es que ve con tal entrenador, tal chavo, sí te lo acepta, sí te acepta tu hijo. Y de repente siempre, en cada lugar que yo iba, me llegaba un niño con discapacidad y yo lo empezaba a entrenar y lo integraba con los demás. Wow, sí está interesante porque siempre he creído, de manera muy personal, he pensado que quienes se dedican a este tipo de situaciones de rehabilitación, de apoyo y sobre todo más con niños, siempre existe una vocación, un desinterés real por ayudar a la persona, ¿no? O un interés, mejor dicho, real por ayudar a la persona, en un sentido altruista, sin esperar nada a cambio, salvo ver una mejora en la persona, ¿no? Y siempre he creído que hay situaciones en la vida que te marcan y te llevan o te van conduciendo a tener ese sentido de altruismo o de apoyo, de ayuda hacia las personas. Bien nos contabas ahorita esa historia con la niña que tenía tu edad cuando eras pequeño. ¿Y cómo funciona? Empiezas a integrar equipos, ellos los empiezas a recibir, entrenas, trabajas con ellos. Hay dos preguntas que quiero hacer a raíz de eso. La primera es, ¿cómo empieza a funcionar con los niños, quienes no podríamos decir que tuvieran alguna discapacidad, este, pues sí, una discapacidad motriz o algo que les impidiera de forma regular jugar fútbol en este caso? ¿Cómo los niños veían y empezaban a recibir ahora a estos otros niños, y para trabajar con ellos? Bueno, mira, es que lo que pasa es que los niños aprenden del ejemplo. Entonces, si ven que el maestro trata a este niño en particular que tiene una discapacidad o que tiene una necesidad y lo trata como cualquier otro, se permea en el ambiente del grupo. Entonces los niños regulares o los niños sin discapacidad dicen, si el maestro lo trata igual y le exige igual, pues yo lo voy a tratar igual, como un amigo. No veo ya sus diferencias. Entonces, pero todo va a depender del ejemplo del adulto. Entonces yo siempre he recalcado en los cursos que doy en el colegio, en los colegios donde me solicitan cursos de capacitación, que no puede haber una inclusión exitosa si no hay capacitación previa. Entonces el maestro primero se tiene que capacitar para poder incluir a un niño, a un grupo de niños regulares y que la inclusión pueda ser exitosa y que el niño pueda desarrollar al máximo su potencialidad. Y los niños regulares entienden que la diferencia es buena o que los cambios son buenos y que somos capaces de trabajar todos en conjunto. Pero lo principal es la información y la capacitación de los maestros. Y en ese sentido, ¿cómo tú te fuiste informando de estas diferentes, eh, pues, discapacidades pues no sé es la palabra exacta, Sí. porque no me gustaría decir como que enfermedades, pero diferentes situaciones que pueden tener cada uno de los niños? ¿Cómo tú te fuiste educando en ese sentido para que realmente, más allá de ayudarlos en el juego o una integración social, los pudieras realmente ayudar en lo que cada uno necesitaba por sus necesidades? Claro, mira, es que en la carrera, en la facultad,
hay materias que llevamos nosotros de pedagogía y de desarrollo. Entonces yo cuando descubrí lo que es el desarrollo de los niños, yo empecé a discernir que, bueno, el desarrollo de los niños es a tal edad deben de controlar el cuello, a tal edad deben de controlar el tronco, a tal edad deben de gatear, a tal edad deben de caminar, etcétera. Entonces yo recibía a un niño con discapacidad y yo veía en la etapa, identificaba en la etapa en la que se quedó, o sea, si se quedó en la marcha, en el caminar, y camina de manera deficiente, yo lo empezaba a trabajar desde ahí, pero porque ya tenía el conocimiento del desarrollo motriz de las personas. Entonces ahí fue cuando empecé a discernir en esas situaciones, y aplicando sin saber previamente de la discapacidad como tal que tuviese ese niño, sino que yo observaba, ok, no sigue instrucciones, bueno, voy a poner este ejercicio para que aprenda a seguir instrucciones. Oye, tiene problemas motrices, motricidad gruesa, bueno, voy a poner ejercicios de motricidad gruesa para ayudarle a este niño en la etapa en la que se quedó un poquito rezagado y que pueda cumplir las etapas siguientes. Entonces llega una anécdota también muy, muy bonito en un colegio donde yo trabajaba en la carretera nacional, donde mi coordinador, un muy, muy buen amigo, Fernando López, que le mando un saludo, sabe que lo aprecio y que lo quiero mucho. Estábamos en ese colegio y de repente entró una llamada, fíjate, las diosidencias de la vida, a la oficina de deportes. Y escucho que Fer López está diciendo, sí, no se preocupe, señora, un tema así, esto estoy hablando hace más de 22 años. Sí, señora, no se preocupe, tengo el entrenador perfecto para usted y que lo que usted necesita, y no sé qué, estaba ahí escuchando. Y luego me dice Fer, oye, Miguelito, en ese tiempo yo tenía 20 años, oye, Miguelito, habló la mamá de Andrés, y luego, pues que quiere que vaya un entrenador a su casa a darle clases de soccer. Y yo, ¿cuál Andrés? Andrés. Y luego se me vino a la mente rápido, Andrés es un chico con autismo. Pero yo no sabía ni el autismo, ni qué, en ese momento Asperger, ni autismo, ni nada. Yo le dije a Fer, ¿y qué voy a hacer? No sé, ese ya es tu problema. Ya te mandé, vas a cobrar tanto, particular, vive en San Pedro. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y empecé a informarme, lo empecé a ver, fui a su casa, vi la motricidad, vi que la mamá quería que le hiciera, que aprendiera a jugar soccer, ella para socializar. La señora Sofía Martínez, que en paz descanse. Es que quiero que mi hijo aprenda a socializar a través del fútbol. Y luego llegó a la casa de Andrés y tiene un jardín hermoso. Dije, bueno, aquí le voy a poner el circuito. Pero Andrés no sabía correr, batallaba para correr. Una motricidad gruesa un poco mala, deficiente. Le tenía miedo al silbato, le tenía miedo a la pelota, le tenía miedo al aplauso. O sea, dije, no, este niño no va a poder. Entonces me tuve que ir pasos muy atrás de enseñarlo a caminar correctamente, la postura, que se familiarizara con el balón, le ponía un circuito de aros para que aprendiera a caminar correctamente, ejercicios de coordinación fina y gruesa, lanzar pelotas. Entonces ya no fue el soccer, sino fue, ya después descubrí que a eso se le llama un circuito de psicomotricidad. Pero ya, bueno, y una vez lo leí y dije, pues esto es lo que yo vengo haciendo hace 2 años. Y le empecé a dar nombre a las cosas que yo hacía. Entonces, a raíz de Andrés, conocí lo que era el autismo en ese momento. Te estoy hablando 2002, como por ahí del 2004. Del 2004 que yo tuve a mi primer niño con autismo. Ahora que ya sé que es autismo grado 1. Andrés era un autismo grado 1. Y duré con él 10 años. Me enamoré tanto del autismo que la mamá de Andrés, y vio mi trabajo, me empezó a pagar cursos, me empezó a recomendar con más gente de San Pedro, con familias, con niños con alguna discapacidad. Me empecé a hacer de una fama ahí en San Pedro. Entonces llegó un punto que yo ya iba a una casa y luego iba a otra y a otra y a otra. Entonces todo el día, hasta sábados y domingos, trabajando con 3 o 4 niños en particulares. Y me fui especializando, te digo, tengo cursos de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, sé dar terapia con caballos, hipoterapia, aprendí en OGA y di clases en la Universidad Metropolitana, toda la línea pedagógica en la Facultad de Deportes. Fui entrenador estatal representando a Nuevo León en la disciplina de atletismo con niños con parálisis cerebral. Duré nada más 1 año, trajimos medallas y todo, pero me di cuenta que lo competitivo no era lo mío, era más que nada formativo, y me alejé un poquito de ahí de lo competitivo con la discapacidad. Pero a grandes rasgos, así fue como inicié mi carrera. Bien, les digo, es bastante interesante porque al final, sin querer queriendo, esas disidencias que platicas, pues empieza a dar una oportunidad
que a ti te empieza a interesar, te empieza a llamar la atención y más que allá de interesar como un tema de negocio, empiezas a recibir o a darte cuenta que realmente puedes ayudar a los niños a mejorar. ¿Qué era lo que tú veías en ti o las demás personas veían en ti, o en ese caso ese maestro que te mandó por primera vez con este niño que tenía autismo, veían en ti y que sabes, que reconoces en ti esas cualidades que pues realmente ayudaban a trabajar con los niños? Yo creo que fíjate que la parte humana que me transmitió que me transmite todavía mi madre al ser enfermera, porque te digo, yo en la infancia crecí viendo que de repente llegaban a mi casa y buscando a mi mamá. Señora, puede ir, es que se desmayó la vecina y tomarle la presión. Oye, puedes ir a ponerle una inyección. Oye, puedes ir a tomar los signos. Oye, entonces yo iba. Y también mi mamá trabajó en un asilo de ancianas y yo estaba muy en contacto con eso. Entonces la parte humana creo que la saqué de ahí, el ayudar. Entonces, pues lo que yo creo que veía esta persona, lo que vio mi amigo Fer, ahora es mi amigo, ya no es mi jefe, es un buen amigo mío. Yo le preguntaba hace poco, fíjate que nos reunimos, lo que viste, dice, pues me caíste bien y que te gusta tu trabajo y que eras un chavo noble y por eso te recomendé y hasta cierto punto se identificó conmigo en algún sentido, en varias situaciones y por eso fue que me recomendó en ese aspecto. Pero yo creo que mucho va de la mano y que nunca lo he perdido y sé que nunca va a ocurrir, es la parte humana. Como bien tú decías ahorita, el ayudar con algo como si fuera algo altruista, el no buscar el beneficio extra de lo que realmente es tu trabajo. O sea, de repente llegan familias a destrezas con mucha necesidad, que a lo mejor tienen un buen poder adquisitivo, están bien económicamente, y no por eso yo les cobro de más. No por eso yo les vendo terapias que no necesitan o se les hace evaluaciones que no ocupan. En Destrezas tenemos la firme convicción y el valor de que a un niño no se le va a ofrecer una terapia que no necesita, ni se le va a hacer gastar al papá algo que no es necesario gastar. Entonces, no busco ese tipo de gratificación. Mi gratificación es ayudar a los niños, ayudar a las familias, dejar una huella, dejar marca. Por eso mi objetivo con Destrezas es volumen de gente. Yo quiero generar un buen impacto en la sociedad y que a lo mejor en un futuro, cuando pasen los años y yo ya no esté presente en la tierra, que digan, ¿te acuerdas que este maestro o dejar un legado, ¿sabes? Eso sería para mí lo mejor en lugar de lo económico. Digo, sí es bastante, insisto, interesante la historia porque vuelvo al mismo tema. Estamos hablando de unas tareas, unas actividades, un trabajo que van relacionados al altruismo, al ayudar, al estar con los niños en este caso. Ahorita vamos a entrar un poquito a detalle con el tema de destrezas, pero también sé que previo estuviste dando terapias o trabajando con niños en algunos parques. Ah, sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo empieza a suceder eso? Bueno, lo que pasa es que el mercado empezó, ahora vamos con un tema de negocio, mi mercado empezó a crecer mucho. Entonces llegó un punto en el que ya no era suficiente ir a las casas, sino que había gente que no precisamente vivía en San Pedro, pero que ocupaban el servicio que yo brindaba. Y yo los empecé a citar en los parques de San Pedro porque son muy amigables, están muy grandes, muy espaciosos, mucha seguridad. En el Rufino Tamayo, trabajé en Bosques del Valle, en otro acá por Altavista, acá por más zona del TEC. Pero duré ahí fácil en los parques trabajando como unos 10 años, fíjate, alternándolos siempre con mi trabajo fijo, el trabajo ir a dar a las casas particulares y trabajar en los parques públicos, porque me ajustaba yo a todos los presupuestos, digámoslo así. Entonces, al no tener un centro, pues yo buscaba un espacio donde poder trabajar. Y una de las cosas fue, pues, los parques públicos. Y tuve varias experiencias cuando la inseguridad, de repente me confundían con alguien que estaba ahí sentado esperando a un niño y llegaba la policía y me preguntaba qué estaba haciendo yo ahí. O en San Pedro una crisis de un niño llorando, pensaban que yo le estaba haciendo algo y iban y pensaban, no sé, que a lo mejor lo estaba secuestrando, le estaba haciendo algo. Pero empecé en los parques públicos. Mucha gente me va a reconocer, si ve la entrevista, me va a reconocer que yo era el maestro que andaba con los
los aros, las pelotas, las raquetas, y ponía un circuito en estos parques que te comento. Dices que duraste 10 años aproximadamente en los parques En los trabajando. parques públicos, sí, siempre me ha gustado el emprender, ser emprendedor, ser mi propio jefe. Este, por eso no he durado mucho en trabajos fijos, o sea, trabajos de durar 8 horas, 9 horas en una oficina, en un colegio. Siento que me ahogo, que me asfixio. Yo necesito movimiento, yo necesito andar en la calle, yo necesito andar haciendo eso que hacía y por eso duré mucho tiempo haciendo eso. En las mañanas daba clase en la universidad, a media tarde daba clases de natación y luego salía de la natación y me iba a una casa en particular o me iba a trabajar al parque, según organizaba yo mi horario. Y ya empezabas a hacer un poquito, organizar el tema como un negocio, ¿no? Porque pues al final para ti, pues para tener, eh, es una dualidad y eso es a donde quiero preguntarte, ¿cómo convivir con esa dualidad? Pues al final necesitamos tener ingresos, ¿no? Y para crecer o desarrollar o poder ofrecer más cosas, pues también tenemos que tener ingresos que te permitan invertir, etcétera, ¿no? Y antes de llegar al centro de destrezas, ¿cómo empieza a ser esa dualidad de Miguel en donde pues ahora convive necesito un ingreso propio como persona para mí, necesito un ingreso para lograr mis metas profesionales, pero al mismo tiempo ese altruismo, esa necesidad o esa vocación que tú tienes por ayudar, ¿cómo convive esa parte del negocio? Ocupo el ingreso, pero al mismo tiempo quiero ayudar. Mira, te lo resumo así. Todos tenemos necesidad. Todos. Cualquier persona tiene la necesidad económica. Lo que yo veo es cómo te lo vas a ganar. Cómo vas a suplir esa necesidad. No veo a los niños ni a las familias con un signo de pesos. Yo veo una oportunidad de ayudar. Y se les dice a los papás, claro, esto es un negocio, yo de esto vivo, pero no por eso, y tú tienes una necesidad que yo te puedo ayudar a cubrirla, pero no por eso te voy a cobrar las perlas de la Virgen, yo te cobro lo justo, porque tengo la idea de que tú cobrando lo justo y haciendo un buen trabajo, ese cliente de durarte 8 meses o un año, dependiendo, te puede durar más. Entonces yo siempre navego con esa bandera. No puedo cobrar más de lo que es realmente el valor que yo le considero a mi trabajo. Ha habido gente que me dice, es que la calidad del servicio que ustedes brindan es para que se cobre más caro. Digo, yo lo sé, pero no es mi objetivo en la vida. No es mi objetivo en la vida la parte económica. La necesidad no tiene que ser un aliciente como para que tú puedas abusar de lo que cobras. Por más, digo, ha habido gente que me llega a destrezas y, oye, es que quiero que mi hijo entre aquí a la clase de natación. Bueno, hacemos un cuestionario, etcétera, y me doy cuenta que el niño no tiene discapacidad. Y le digo, es que tu hijo no tiene discapacidad. Sí, pero yo quiero que le des clases particulares, o sea, individuales. Le digo, es que no puedo. Te pago más. Le digo, no, 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 no es el pago. Lo que pasa es que mis maestros están capacitados para trabajar con la discapacidad. Si yo acepto un niño que no tiene discapacidad, le estará quitando el lugar a otro que sí la tiene y que ocupa el expertise de mis maestros. Entonces le digo, mira, aquí a la vuelta hay otra alberca que ahí sí te atienden a tu hijo. No, es que ahí no me gusta. Le digo, te pago el doble. No es eso. Es los valores y el objetivo por el cual yo me rijo y se los transmito a destrezas. Yo no puedo hacer eso. A veces la oferta es muy tentativa. A veces hay gente que sí, o de repente me han llegado personas muy famosas a destrezas que yo digo, yo sé que si yo lo que le cobre me lo va a pagar, pero no es así. O sea, hace poco, el año pasado, fue un exfutbolista a nivel internacional, exfutbolista, a destrezas con sus hijos. Yo sabía que él me podía pagar más. Llevó a sus 3 hijos y simplemente por llevar a sus 3 hijos, él pagó lo mínimo que paga cualquier otra familia, por llevar a más niños y porque tiene la necesidad. No le cobré de más, ni le cobré de manera individual, le cobré menos. Se le cobró menos, se le hizo lo que pagan todos cuando llevan a 3 o a 2 hijos, y si pagas un mes por adelantado, 2 meses, se les hace el descuento. Oye, pero en una carne asada, ¿le hubieras cobrado más? No, no tengo por qué cobrarle más. Sí, sí, ese es el modelo que tú estás adoptando para tu negocio y cómo quieres que crezca ese modelo con esa filosofía y pues al final la permeas hacia tu equipo de trabajo. Como bien decías al principio, cuando yo te preguntaba de los niños cómo adoptaban
a otros niños que sí tenían alguna discapacidad, pues va mucho de la parte de la mano del ejemplo que tienen, como la autoridad o la persona que está siendo quien dirige, ¿no? En este caso era prácticas de fútbol, acá es ya un centro, este, para los pequeños con diferentes discapacidades. ¿Cómo nace Destrezas? ¿Cómo empieza ese emprendimiento para pasar de los parques a un lugar físico con mejores instalaciones u otras cualidades? ¿Cómo Miguel empieza a armar eso? Fíjate que ya la motivación de mi esposa, de mi familia, también yo me empecé a hacer grande, o sea, me empecé a hacer viejo, ya no tenía o ya no tengo la misma fisionomía de traer un niño en el parque o de la mano, ya no, ni yo tampoco ya me sentía a gusto, ¿me explico? Entonces llegó un punto también en el que mi esposa me dice, Miguel, yo sé que te apasiona y te gusta lo que haces, sí, pero no nos podemos quedar así. O sea, mi esposa ha sido, creo que es mi mayor fan y me dice, confío mucho en ti y tenemos que poner un centro. Porque imagínate, ahorita estás ya ayudando tú solo a 15 niños, imagínate cuando tengas un centro. Si tu objetivo en la vida es llegar a más gente, pues con un centro lo vas a hacer mejor. Y ya con todo este bagaje, esta experiencia, todos estas, capacitaciones que tuve, cuando tuve también de maestro sombra, monitor, yo me di cuenta de las necesidades y las terapias que ocupaban los niños. Llegó un punto en que mi esposa me dijo, tenemos que hacerlo. Entonces se conjugaron varias cosas, me lastimé el hombro, ya no hubo oportunidad, se vino la pandemia, o sea, fueron varias cosas que dijimos, pues tengo que transmutar ahora a hacerlo formal, ya no estar en la clandestinidad, como se dice, ¿no? Y fue ahí donde surgió la cosquillita de iniciar con el proyecto de un centro. El nombre Destrezas lo traigo yo desde hace más de 20 años, mucho antes, unos 23, 24 años, que antes yo rentaba inflables. Cuando se pusieron de moda los inflables para las fiestas, y yo le puse, ¿qué nombre yo ya era estudiante en la facultad, ¿qué nombre le pongo? Pues Destrezas. Y hay fotos de tiempos inmemorables donde tengo mi escaladora inflable y dice, yo lo rotulé con el nombre Destrezas. Entonces ya cuando hay la oportunidad de leer un centro, ¿qué nombre le ponemos? Pues Destrezas. Toda la vida ha sido Destrezas y es. Y así fue la manera, con el apoyo de mi familia, pudimos abrir y cumplir el sueño de poner un centro. ¿En dónde empieza ese primer centro y cómo era ese primer lugar físico que tuviste? Mira, para empezar, se cerraron las puertas de muchos lugares porque no me rentaban una plaza comercial o una casa, o yo no me creía con la capacidad de poder rentar un local. Entonces llegamos fueron como casi un año en andar tocando puertas, de ver quién nos rentaba, y se nos cerraron un montón hasta que llegamos donde estamos ahorita, en la colonia Roma, Río Pánuco y Luis Elizondo. Justo en el cruce de esas dos calles, ahí está Destrezas. Iniciamos con un local, pues no rebasan los 50 metros cuadrados, pequeñito. De hecho está en esquina, no siquiera no es un rectángulo, está raro. Se tuvo que diseñar a medida, y iniciamos con 2 cubículos. Y se inició ahí, en una casa, que me rentaron parte de la casa, y en esa casa también tienen una alberca. Entonces te digo que son las diosidencias. Llegamos ahí, yo siempre había dado también clases de natación, entonces llegamos y esa alberca también me la rentaron, y fue como se empezó. Y el primer día, tengo la dicha de que el primer día que abrimos las puertas al público, ese día se inscribieron dos niños. Y con esos 2 niños yo pude solventar muchos gastos para empezar. Era nada más una sola persona a la que yo le pagaba su nómina. Yo todavía no dejaba mi trabajo fijo, lo estuve alternando el fijo con el proyecto de Destrezas. Entonces, con lo que iba entrando, y si faltaba algo, pues de mi sueldo fijo, iba empezando a mover el centro. Qué importante es en ese sentido también la familia y el apoyo para poder cumplir esos sueños, ¿no? Y esas intenciones que uno tiene también de repente llevarlas a cabo con el miedo que pueden provocar, pero pues ese empujoncito, ese impulso también para que, aunque exista el miedo, te animes a hacerlo. ¿Cómo es, me decías o platicábamos antes de empezar, pues tienes hijos, pues pequeños,
¿cómo te ven a ti? ¿Cómo conviven ellos también con esta parte de ayudar? En donde ven a su papá, a Miguel, trabajando y ayudando a muchos niños, y ellos siendo niños, ¿cómo pues se desenvuelven también en este mundo en el que tú los tienes ahorita? Pues mira, tengo una hija ya grande, una hija de 20 años. Ok. Ella siempre la traje a medida de lo posible conmigo cuando te digo, daba clases de soccer o de educación física o en los entrenamientos en el INDE con parálisis cerebral. O sea, siempre supo que su papá se trabajaba o se desempeñaba con personas con alguna discapacidad. Entonces, así como mi mamá me lo transmitió a mí por la parte de la enfermería, creo que yo se lo transmití a mi hija la mayor en ese sentido. Mi hija está estudiando psicología, apenas va en segundo tetra, entonces trae esa noción. Y no ha sido raro o diferente porque siempre lo ha visto desde que era muy pequeña. El siguiente, Joaquín tiene 11 años. Joaquín también siempre ha convivido con chicos con alguna necesidad. De hecho, Joaquín tiene TDAH. Joaquín va a Destrezas a recibir sus terapias. Joaquín se le dice y se le explica el por qué se fundó Destrezas y él es parte también importante de poder acercar a otros niños, pero no lo vemos como algo, se puede decir, no lo ven como algo diferente porque es algo que lo ven todos los días. A lo mejor para un niño que no está rodeado de esa situación, llega a un lugar así y dice, ¿qué es esto? No sabía cómo me pasó a mí cuando tenía 8 años, con la niña que te platicaba de parálisis cerebral. Sí. No, mis hijos desde que han nacido han convivido y siempre se les ha transmitido y siempre han visto el ejemplo mío de ayudar, de aportar, aunque sea un granito de arena, es un granito de arena que al final de cuentas suma. Esa es la ideología que tenemos en la casa. Y ahorita, durante estos, me dices que todo empezó o empezaste a buscar, a tocar puertas en la pandemia. Ahorita, ¿Destrezas cuánto tiempo tiene ya con su lugar físico? Mira, Destrezas ahorita, justamente ahora en el mes de agosto, va a cumplir 4 años natos de estar trabajando ahí. Entonces, han sido 4 años de aprendizaje, 4 años en los que hemos ido creciendo en todos los aspectos. Yo nunca me imaginaba que un día me iban a invitar a hacer una entrevista. Jamás en la vida nunca lo visualicé, nunca lo soñé, nunca pensé que fuera realidad. Entonces, he ido descubierto yo también a lo largo de estos 4 años que, que, estoy, que estoy cumpliendo el objetivo sin, ¿cómo te diré? Sin proponérmelo, a llegar a este punto, se han ido cumpliendo esos objetivos. ¿Cómo ha crecido el centro, el área de trabajo, el equipo, el negocio como tal en estos 4 años para ti y el centro de trabajo también? Bueno, mira, inició Destrezas con un empleado. Al día de hoy somos 25, 27 empleados. Fíjate. 27 empleados. Actualmente Destrezas atiende a más de 100 niños en terapia. Tenemos 108 niños en terapia. Tenemos 67 en alberca y en un programa escolar que tenemos por la mañana son casi 30 niños. Entonces, físicamente creció el doble de Destrezas. Ahí mismo en esa casa que nos hacen favor de rentar, ahí viven unos abuelitos, vive una familia, la señora Chacha y el señor Jorge, lindísimas personas apoyando al proyecto, y me rentaron otra parte de la casa para poder hacer el centro más grande porque no cabíamos. Digo, a los 4 meses ya no cabíamos y rentamos la parte de arriba más la alberca. Entonces ya hay mucho movimiento en esa casa. ¿Cuáles son las, no sé, especificaciones o trabajas con todo tipo de niños con cualquier discapacidad que tengan? ¿Qué es a lo que se especializan o trabajan de todo? Sí, mira, como todo no podemos abarcar. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, vamos solamente a un sector de la población, que es parálisis cerebral, síndrome Down, autismo, TDAH y apoyo académico. También hay ciertas situaciones dentro de estas discapacidades que te comentaba que yo no puedo atender porque no tengo a los especialistas. Por decir, de pronto me llegó una niña con síndrome Down muy comprometida físicamente, estaba muy chiquitita, tenía 3 meses, le faltaba mucho tono muscular, etcétera, etcétera. Y habían llegado a Destrezas por recomendación. Entonces yo cuando veo todo el cuadro clínico, le digo a la familia, sabes que yo aquí no te lo puedo tener. Oh, me estás discriminando. No te estoy discriminando, al contrario. Yo te estaría estafando si te digo, sí la acepto cuando mis maestros, mis profesionales que tengo aquí no te van a ayudar. Entonces, cuando yo personalmente o Destrezas personalmente no puedo ayudar a las familias, siempre canalizo. Mira, ve a este centro,
ve a la Casa Down, ve a EFETA, ve a Teddy, ve aquí, ahí te lo van a atender. Ahí son especialistas para lo que tú necesitas. Yo no tengo esos especialistas. O niños con parálisis cerebral que ocupan silla de ruedas o que ocupan trasladarse en silla de ruedas y que quieren ir a entrar a la alberca, les digo, sí, solamente que papás, vengan a ver las instalaciones. Aquí es una casa, no está muy diseñado para que entre una silla de ruedas. Si para ti no hay problema cargar un poquito al niño y trasladarlo a donde está la alberca y pasar los escalones y todo esto, pues por mí no hay problema, pero hago mucho hincapié en que los papás primero vengan y observen esa situación. Entonces, y si no, pues los canalizo. O sea, no es como que, no, vinieron conmigo, ya pues ni modo, no. Trato siempre de cómo sí poder ayudar a la familia, si no es conmigo, en otras instituciones que a través de mi experiencia yo sé que les pueden ayudar mucho mejor que nosotros. Dentro de este movimiento, este negocio, has podido precisamente hacer como que esos lazos entre otras instituciones o otros centros en donde se apoyen, digamos que puedan hacer esa sinergia para trabajar. Bien dices, habrá unos momentos en los que no puedas tú atender, pero sí conoces dónde pueden atender a un niño y has tenido como que esa relación real con esos otros lugares que pueden apoyar. Claro, mira, casi la mayoría, no puedo decir que todos, pero casi la mayoría de los centros como destrezas, los administran o los dueños son personas que tienen hasta cierto punto similitud con mi manera de ver las cosas y de pensar y de actuar. Entonces, siempre hay, oye, me llegó este niño de tal centro, yo le puedo hablar al dueño del centro. Oye, me llegó este niño, ya no va contigo, ¿qué retroalimentación me puedes dar? O lo vamos a estar trabajando en conjunto, ¿qué le vas a trabajar tú? Y hacemos match entre los terapeutas de un centro y los terapeutas de nosotros, hacemos videollamadas, hacemos planes en conjunto para sacarle el mayor beneficio a ese niño. También tengo lazos con colegios, con escuelas de gobierno, que tienen a niños y que nos envían, y tengo comunicación con los psicólogos de esas instituciones para el beneficio del niño y sus familias. Entonces, ya la cosa ha ido permeando mucho mi objetivo, los objetivos de destrezas. Me he topado gente y neurólogos pediatras o otros tipos de psicólogos o otros centros que me dicen, ok, Lick, te los voy a mandar, pero ¿qué voy a ganar yo económicamente? Y le digo, nada. ¿Y tú me vas a pedir algo? No te voy a pedir nada más el que podamos trabajar en conjunto. Pero cuando me dicen eso, que van a ganar económicamente, yo automáticamente no trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque creo que están pensando más en el dinero que realmente apoyar a los niños. Así me he entrevistado con un sinfín de neurólogos pediatras que me dicen, ok, te los voy a mandar a destrezas, pero ¿cuánto me vas a mandar de comisión? ¿Y me vas a pedir comisión a mí? No, porque hay personas que sí, obviamente es muy respetable, que lo ven como un negocio y sacar el máximo provecho económico, y está bien, pero no va de acuerdo con mi filosofía de vida. Entonces me he topado con neurólogos pediatras que dicen, ok, yo te los voy a mandar y yo les llevo mi proyecto. Mira, estos son los programas, estos son los especialistas que tengo. He recibido también muy buenos comentarios tuyos como neurólogo. Me encantaría trabajar contigo en este camino de la información de los pacientes. Y si no me piden dinero, yo trabajo con ellos porque creo que están en el mismo son conmigo de ayudar sin cobrar de más. Entonces, he ido puliendo ese tipo de situaciones. Muy bien, digo, sí es interesante porque al final pues hay muchas personas que ayudamos o ayudan, en este caso a los niños, y como bien dices, no lo puedes de repente abarcar todo tú o creer que tu centro va a poder con todo. Y son importantes esos lazos, esas relaciones que se hacen en otros centros. Y quería preguntarte, de repente pues suele pasar que hay comentarios negativos alrededor de estos lugares de trabajo o no buenas recomendaciones. De repente que sea un niño no se le ayudó a criterio del papá o de la persona que lo lleva como uno hubiera deseado, o no se desarrolló, etcétera. Y existen de repente comentarios, no que otro que puede ser negativo. ¿Cómo lidias tú, Miguel? ¿Cómo trabaja ante situaciones que pues no las puedes controlar tú, pero de repente pasan esos comentarios negativos en donde pues por diferentes circunstancias lo dan? ¿Cómo convives con eso? Mira, otra de mis filosofías de vida, y ahora que estoy leyendo mucho el pensamiento estoico,
Los estoicos dicen que hay que preocuparse más por lo que sí podemos controlar. Y por lo que no puedes controlar, pues ya no depende obviamente de ti. Entonces lo que yo sí puedo controlar de mi centro es brindar terapias de calidad. Que mis maestros sean los mejor capacitados posibles, que sean personas con valores humanistas y sobre todo, como te decía en un principio, no cobrar más de lo que es y hablar siempre con la verdad. Eso es lo que a mí me corresponde y lo que yo sí puedo controlar. Lo que no puedo controlar en ocasiones es si las familias le dan seguimiento en casa a los objetivos, si las familias no acuden a sus terapias, si hay disfuncional, es una familia disfuncional, eso no lo puedo controlar yo. Entonces, eso permea en el resultado del niño. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo lidio con eso? Yo sé que lo estamos haciendo bien y se les dice a los papás. En la escuela se está haciendo bien las cosas, en destrezas se están haciendo bien las cosas. El tercer vértice es la familia. Y para que la escuela y destrezas funcione, la familia tiene que hacer su aporte. Oye, es que no desarrolló algo lo que yo pensaba. Ah, bueno, es que a veces entre la expectativa y la realidad nos topamos con muchas diferencias. Es lo que también voy a redondear esta respuesta diciéndote que a veces los papás tienen las expectativas muy altas de lo que va a lograr su hijo, pero la capacidad física o intelectual de su hijo por su situación está por debajo. Entonces, esta brecha crea frustración, desánimo, preocupación, tristeza, etcétera, etcétera. Aquí el trabajo más difícil que tenemos nosotros como terapeutas es poner a la par las expectativas que tienen los padres de familia con las capacidades que tiene nuestro hijo para ir avanzando a la par. Si crecen de manera desproporcional una de otra, no se llega a buen término. Entonces, cuando hacemos la entrevista inicial a los papás de abrir el expediente clínico, les explico todo esto. Aquí no hay magia, aquí es trabajo constante, aquí es disciplina, aquí dependemos 3 vertientes: escuela, familia, destrezas. Si una de esas 3 vértices no trabaja a la par, el resultado no va a ser el que nosotros esperamos. Entonces, siempre le pongo las cartas sobre la mesa. Habrá unos que se quejan que porque el terapeuta inició 10 minutos después la terapia. Y habrá otros que se quejan de que la sacó 5 minutos antes. O habrá otros papás que se quejan porque el niño estuvo llorando todo el tiempo. Ahí entro yo. Mira, entró 10 minutos tarde la terapia porque estaba dando retroalimentación con otro niño. También se le fue el tiempo al terapeuta, no fue su intención. Te los va a reponer esos 10 minutos. Oye, no me lo repuso. Bueno, te lo va a reponer la siguiente. Porque a raíz de que esa familia en ese momento ocupaba mayor atención, se extendió el tiempo. Entonces también trato de permear, a ver papás, todos tenemos necesidad, al rato le va a tocar a usted que a lo mejor la retroalimentación de la terapia se extendió de 10 minutos, se extendió a 15, 20 minutos y afectamos al niño que le continuaba la otra terapia. Entonces hay que ser un poquito permisivos en ciertas circunstancias. Pero de que te topas familias complicadas, sí. Sí, y la manera de lidiar es esa, dando la cara, explicando, tratar de mejorar el servicio, porque siempre estamos en una mejora constante. Entonces habrá situaciones que sí son culpa meramente nuestra, por X motivo, humanos más que nada, ahora que tenemos más niños que de pronto se empalman terapias, o la terapeuta no llegó a tiempo porque venía de una visita en el colegio, sí ocurre. Esa nada más es manera de ir hablando con las familias, pero sí llega a ocurrir. No estamos exentos de eso. Es un mundo muy interesante, como bien decía también cuando empezábamos el episodio de hoy. A veces no nos damos cuenta de todo lo que existe en una ciudad, de todo lo que sucede en una ciudad. Y por eso para mí es bastante importante tener estas pláticas, porque bueno, es un mundo que muchas veces pues no conocemos porque no lo tenemos cercano, pero existe, ¿no? Y en este caso pues tenemos a Destrezas, tenemos a Miguel Reigosa trabajando en eso, en apoyo a los niños. Realmente, pues en primera, pues te felicito por todo eso que se realiza de forma empática, sin interés o desinteresada, en ayuda a los niños. Y bueno, también, pues al final, en ese sentido, poder trasladarlo a un esquema de negocio que te permita crecerlo, y al mismo tiempo mantener la filosofía que tú siempre has buscado.
Te agradezco muchísimo, Miguel, que hayas estado por aquí el día de hoy y platícanos en dónde te podemos encontrar para conocer más de destrezas y conocer más de lo que está haciendo Miguel. Sí, mira, Destreza Sucursal Roma se encuentra en la colonia Roma como tal, como te comentaba, en la calle en el cruce de Río Pánuco y Luis Elizondo, número 1000. El teléfono de la oficina es el 81 34 35 44 50. Es el teléfono directamente de la oficina. Ahí pueden llamar. Mi compañera Cassandra con mucho gusto los va a atender, o en su momento a lo mejor va a estar mi esposa Alejandra ya atendiendo la recepción. Pero ahí es donde nos pueden encontrar. En Facebook también nos pueden encontrar como Destrezas Sucursal Roma. Y en Instagram, Destrezas Roma. Creo que está Destrezas Sucursal Roma. Ahí aparece mi foto. Y ahí es como la manera como me pueden encontrar. O bien, la persona o el familiar que se quiera comunicar directamente conmigo. Si me permites, puedo dar mi número personal. Sí. Es el 811-079-6059. Nada más les pido que primero me manden un WhatsApp para contestarles, regresarles la llamada, cualquier cosa que necesiten, saben bien que estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo, porque pues seguramente vas a seguir creciendo y por aquí podríamos tener otra oportunidad también de verte, quizás por ahí animarnos a conocer un poquito más del centro directamente. Pero te agradezco nuevamente que hayas estado por acá. Son bienvenidos, las puertas de Destrezas siempre están abiertas. Nadie necesita invitación, a la hora que quieran llegar todos son bienvenidos. Si ocupan un tour por dentro de Destrezas, ver las clases, ver cómo todos los programas ya específicamente cómo los realizamos, con toda confianza, son bienvenidos todos. Muchas gracias, Miguel, y pues ya saben, darle like al video, seguir a Miguel, conocer lo que él hace a través de la rehabilitación y las terapias en Destrezas. Y pues ya saben, darle like al video, compartirlo, dejar en sus comentarios, acercarse con él a través de los mismos comentarios y platicarnos también con quién más les gustaría que estuviéramos platicando precisamente de cosas que suceden aquí en Monterrey, que muchas veces no nos damos cuenta que están sucediendo, pero que vale mucho la pena pues conocer. Sin más, les agradezco nuevamente que hayan estado aquí por el video y nos vemos en el siguiente. Venga.